implica que la gasolina sea tan barata en Venezuela? Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo. Quien llena un tanque con gasolina de 95 octanos deberá pagar en Venezuela 0,097 bolívares por litro, alrededor de un centavo de dólar. En otra perspectiva, con lo que se paga en Venezuela por un refresco o por un café, se pueden llenar 7 tanques de 40 litros cada uno. En Colombia, por ejemplo, llenar un tanque de 40 litros cuesta 88.000 pesos, que es equivalente a 44 refrescos de lata. Si en Venezuela el precio de un tanque de gasolina fuera equivalente a 44 refrescos, el precio estaría alrededor de 1.320 bolívares. ¿La gasolina es barata solo en Venezuela? No, en otros países también lo es, pero Venezuela es sin duda la primera. Uno de los países con uno de los precios más baratos es Arabia Saudita, pero aún así, el precio es 12 veces más caro que en Venezuela. Para aquellos que pagan mucho dinero por gasolina, esto suena como algo maravilloso, pero la historia no termina aquí. Como ya dijimos, el precio del litro de gasolina en Venezuela es de 0,097 bolívares. De acuerdo con el ministro de Energía de Venezuela, Rafael Ramírez, producir un litro de gasolina de 95 octanos cuesta alrededor de 2,7 bolívares. Esto es 28 veces el monto que se vende la gasolina en una estación de servicio. Para entenderlo mejor, cuando llenamos un tanque de 40 litros pagamos menos de 4 bolívares, pero a PDVSA, la petrolera venezolana, producir esos 40 litros le cuesta 108 bolívares. Los venezolanos no solo pagamos poco por el combustible, sino que también lo compramos y gastamos como agua. Mientras en 1999 el consumo interno de gasolina era de 321.000 barriles diarios, ahora el consumo es de 765.000 barriles diarios. Y, aunque el país ha crecido y el número de autos también lo ha hecho, existe cierto espíritu de derroche. En Colombia, un país con 48 millones de habitantes, el consumo interno de combustible es de 300.000 barriles diarios. Esto quiere decir que consumen menos de la mitad de lo que consumimos en Venezuela y son casi el doble de la población. Bueno, pero nosotros tenemos petróleo para tirar para el techo, así que ¿qué importa? Importa y mucho. PDVSA no solo paga la cuenta del combustible que compramos, sino que además, cada litro de gasolina que se vende dentro de Venezuela es un litro que no se exporta a otros países, donde pagarían mucho más dinero por el mismo litro. Por esto, PDVSA pierde alrededor de 12.500 millones de dólares al año. Esto equivale al costo de construir 6 nuevos puentes sobre el lago de Maracaibo o 96 hospitales como el Cardiológico Infantil de Caracas, incluyendo todos los equipos médicos. De hecho, la gasolina es tan barata que muchas personas se han dedicado a vivir del contrabando de gasolina. Desde Venezuela, diariamente se van 100.000 barriles de gasolina a otros países por contrabando en estados fronterizos. ¿A quién favorece este subsidio? Según el último censo, en Venezuela, la mayoría de la población se moviliza en transporte público, 56% para ser exactos. 28% se moviliza en vehículo particular, 12% lo hace en bicicleta y 4% lo hace en moto. Pero, aunque la mayoría usa transporte público, la realidad es que quienes más consumen gasolina son las personas que tienen vehículo particular. De toda la gasolina que se produce en el país, 53% es consumida por los vehículos particulares, mientras que el transporte público consume 39% y el transporte de carga consume 8%. ¿A quién beneficia este subsidio? Bueno, a los más ricos. Si bien no todos los que tienen vehículo particular son personas de altos ingresos, la mayoría sí lo es. El último censo revela que de todas las personas que tienen un vehículo particular en Venezuela, 62% son personas de clase alta o clase media alta. Un pasaje de autobús cuesta alrededor de 8 bolívares. Con esto, una persona con un vehículo particular podría llenar 2 tanques de gasolina de 40 litros cada uno. Es lógico que un subsidio busque beneficiar a quienes menos recursos tienen, pero el subsidio en Venezuela a la gasolina es lo que se denomina un subsidio regresivo. Y se le dice regresivo porque beneficia a la población con más riqueza y no a quienes debería, a los que menos tienen. Un poco de historia. ¿Por qué no han aumentado el precio de la gasolina? La última vez que en Venezuela se ajustó el precio de la gasolina fue hace mucho, en 1996, bajo la gestión del expresidente Rafael Caldera. Subir el precio de la gasolina parece ser una caja de Pandora para los gobiernos, desde que en 1989, un aumento implementado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el marco de un paquete económico fue interpretado como una de las causas de una fuerte revuelta civil hoy llamada el Caracazo. El aumento del precio de la gasolina podría suceder pronto. El ministro de Energía dijo que ese tema debería discutirse, dado que el precio actual no tiene sentido. ¿Qué precio crees que tendría sentido? Déjanos tu comentario. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete para conocer más de economía, política e historia.